Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Ocampo, soy con Brian Camilo Giraldo y vamos a hablar sobre el texto de Elías Canetti, Masa y Poder. A continuación les voy a hablar sobre Masa Abierta a la luz de un ejemplo, el cual es la Primavera Árabe. Estas pues fueron unos movimientos y revueltas prodemocráticos sin un claro líder que sucedieron en diferentes países al norte de África y Oriente Próximo, cuyo objetivo principal era pues derrocar los gobiernos autoritarios y conseguir más democracia. Para poder entender este contexto a la luz de la lectura debemos remontarnos al diciembre de 2010 en Túnez, donde un vendedor ambulante conocido como Mohamed Bouazizi, que trabajaba con su puesto de frutas, eh, fue despojado por la policía, argumentando estos que lo hacían porque el vendedor no tenía ningún tipo de permiso. Posterior a esto, él reclama por su situación ante las autoridades y denuncia que estos simplemente lo ignoraron y lo menospreciaron. En medio de su desesperación por su situación económica y demás, Mohamed decidió, en señal de protesta, prenderse fuego a sí mismo en un espacio público. Este pues estuvo varias semanas en el hospital y finalmente falleció el 4 de enero del 2011. Esto lo que generó fue que las protestas que se venían dando se avivaran más porque su muerte fue un símbolo de represión y corrupción, presentándose así una descarga como la que plantea Elías en su texto, principalmente en los jóvenes que se manifiestan en solidaridad con su muerte. Y es aquí donde vemos otro concepto de la lectura, y es que como una masa comparte el objetivo de denunciar la corrupción instalada en el país, la falta de oportunidades y de derechos. Estas manifestaciones finalmente forzan a Ben Ali, el presidente de turno, a dejar su cargo el 14 de enero del 2011. Esto solo fue el principio, puesto que esta revuelta básicamente se extiende al norte de África y Oriente, gracias al Internet y a las redes sociales, donde pues los jóvenes dan a conocer lo que ocurrió en Túnez, y esto pues les da la confianza necesaria a los demás países para protagonizar protestas masivas con el fin de derrocar pues sus gobiernos. Esto pues es un claro ejemplo de cómo las masas abiertas no tienen un límite en su crecimiento y cómo dentro de esta pues reina una igualdad, buscando integrar todo lo que esté a su alcance con el fin de demostrar que, pese a que son masas efímeras e inestables, son sumamente poderosas e incisivas. En estas movilizaciones se presenció el impulso de destrucción por parte de las masas. Un ejemplo claro de esto sucedió en Egipto, donde pues existió la destrucción de esculturas representativas, el saqueo de obras o el acabar pues, con monumentos históricos en Egipto, ya que pues esto representó la destrucción de una jerarquía a la cual ya ellos no reconocían como tal. Y finalmente todo esto dejó diferentes consecuencias, puesto que en algunos países existía el sentimiento de pánico y persecución, ya que pues no todos los gobiernos se enfrentaron igual ante estas revueltas y algunos optaron por una máxima represión, generando un miedo masivo a los individuos, desintegrando el interior de las masas, buscando pues que estos escaparan y abandonaran las masas, ya que veían su integridad amenazada. Y pues finalmente toda esta guerra dejó centenares de miles de muertos y otros tantos desplazados. Ahora pasamos al tema de la masa cerrada. Un ejemplo histórico es el caso del Ku Klux Klan. Para hablar de este ejemplo es necesario relacionar las características de la masa cerrada con este grupo. El Ku Klux Klan es considerado un grupo de odio que es racista, xenófobo, antisemita, homofóbico, anticomunista e incluso anticatólico. El pilar o el fundamento ideológico de este grupo es la supremacía blanca estadounidense. Uno de los componentes de la masa cerrada es que se limita en cuanto a su crecimiento para intentar perdurar. Estos componentes los tiene este grupo, puesto a que no les importa simplemente tener simpatizantes que tengan la misma ideología. Me remito al tercer boom de este grupo, que lo tiene en los años 50, donde para, para pertenecer a esta secta
no bastaba únicamente con ser racista, sino se necesitaba demostrarlo. Aquí entra el componente de accesos vigilados. Bueno, el Ku Klux Klan em, funcionaba de forma oculta, incluso se pagaba una membresía para pertenecer a este grupo, pero eso no llegó a significar que cualquier racista pudiera ser parte del grupo. Este clan tiene otro componente que es el de la perduración. Desde su nacimiento en la Guerra de Secesión por parte de los esclavistas perdedores, em, el primer boom de este grupo dura hasta 1871, luego vuelve a tomar impulso en 1915 y vuelve, por decir así, a caer en el crack del 29. Luego vuelve a surgir en los años 40 y ya en los 70 se disuelve como tal. Algunas veces el movimiento perdió impulso, fue disuelto y bueno, pero perdura hasta el día de hoy, aunque no cuente con los mismos miembros de antes, que significa que en la actualidad tiene muy pocos miembros, incluso poder. En cuanto al momento de descarga, sucede cuando los esclavistas pierden la guerra y las personas que eran esclavas, que antes les pertenecían como una propiedad, ahora podían llegar a ser iguales que los blancos porque se les estaba dando una especie de libertad. Em, en cuanto al pulso de destrucción, en este caso era que las personas negras, que eran consideradas como desagradables, ahora podían andar por ahí mezclándose con los blancos, que eran superiores y que incluso significaba un aspecto de inseguridad porque se tenía los prejuicios de que los negros violaban y robaban a las personas blancas. En cuanto al factor del estallido, no aplica en este caso porque sucedió al revés. El estallido se da cuando pasa de una masa cerrada a una abierta. Como he venido dando en los ejemplos, esta septa es una masa cerrada. Quizás en sus inicios sí llegó a ser abierta con los simpatizantes esclavistas para que pudieran formar este grupo en sus inicios. El sentimiento de persuasión y pánico se logra manifestar cuando este grupo empieza a ser perseguido por las autoridades del Estado para capturarlos por los actos, delitos que cometieron. Para ellos, en ese momento, significó que su causa estaba siendo destruida, que estaba el enemigo estaba ganando, en la medida en que las personas negras en ese entonces lucharon por los derechos ante la segregación que ellos sufrían.